tema principal es Kaizen y Kaizen Lean. Y como ustedes, como pueden ya saber, el Kaizen es una palabra común que se ha utilizado en Japón por muchos años, pero recientemente esta palabra se ha utilizado como un término especial empleado por muchas industrias japonesas, que significa mejora continua en sus operaciones. Y el Toyota fue la primera en practicarlo y ha sido muy bien recibida y ahora se ha desarrollado para mí como una de las mejores compañías de Japón, y también este enfoque ha sido divulgado y expandido, diseminado en todo el mundo. Al inicio, me gusta empezar con el hecho de que hay dos tipos de empresas. Y las empresas que practican Kaizen y las empresas de otro tipo son aquellas que no practican Kaizen. Entonces, estas empresas que no practican Kaizen las llamo yo las compañías tradicionales. Y mi propia definición de estas empresas tradicionales es que emplean la mayor cantidad de recursos para un rendimiento mínimo. ¿Qué significa esto? Recursos significa las materias primas, las personas, las máquinas, el espacio, el tiempo y dinero. En otras palabras, las compañías tradicionales emplean máximos recursos y todo, pero se dan cuenta de que tienen un rendimiento mínimo, resultados mínimos de su trabajo. En este caso significa que como empresa ustedes están empleando, invirtiendo mucho dinero, muchos recursos, y ustedes tienen un impacto muy pequeño en la satisfacción de su cliente. Hay un buen ejemplo, es General Motors. Por otro lado, el otro tipo de compañías son las que yo llamo las Kaizen Lean. Los Kaizen, la gestión de Kaizen Lean, que la desarrolló Toyota, y cuando se emplea esto, emplean los mínimos recursos a través de la filosofía Kaizen Lean. Como esta palabra significa, la compañía emplea los mínimos recursos, no máximos. Realmente cuidan sus recursos. Todo está relacionado con los recursos, los materiales, máquinas y su propio personal. Cuidan realmente los recursos y ganan el rendimiento máximo, es decir, la satisfacción máxima de sus clientes. Para ponerlo de otras palabras, las compañías tradicionales utilizan sus recursos, sí, pero no son tan exitosas como deberían, porque debido a la situación o al uso que le hacen a estos recursos. Por otro lado, las empresas Kaizen Lean
van a lograr máximos recursos, incluso a través del empleo de recursos mínimos. Entonces, hoy en día, en todo el mundo, hay dos tipos de empresas. Y sí, el número de empresas que tienen o que emplean el enfoque Kaizen Lean es muy limitado. Es decir, que las compañías que emplean realmente el enfoque Kaizen Lean y que tienen mucho éxito son muy pocas. Es menos del 1% de todas las empresas en el mundo entero. Este es el hecho, que este concepto, el de Kaizen Lean, se trae, no es la primera vez que se trae al Perú, pero muchas de las empresas peruanas están bastante por detrás, porque las empresas japonesas ya tienen más de medio siglo aplicando esta filosofía. Pero bueno, muy pocas empresas han tenido el éxito. Pero si empiezan introduciendo este tipo de enfoque Kaizen, podrían salir adelante y ser tan exitosos como cualquiera de los países. Incluso cuando ustedes no han aplicado esta filosofía, pero los felicito, ustedes tienen la gran oportunidad de adoptar este enfoque Kaizen Lean. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos dos tipos de compañía? Primero que nada, la orientación. Las compañías tradicionales particularmente las compañías que son cotizadas en el mercado de valores, en las bolsas de valores, los CEOs de estas empresas tienden a creer que son que lo que tienen que hacer es satisfacer a los propietarios de las compañías, Entonces, su mayor preocupación es satisfacer a los accionistas, a los propietarios. Y los propietarios, normalmente estos accionistas son los objetivos. Sí, por otro lado, las empresas que utilizan la filosofía Kaizen Lean están más... Los CEOs están orientados en cómo satisfacer a sus clientes, es decir, que es un enfoque orientado al cliente, es decir, siempre están pensando en términos del cliente. Y esta es una de las razones, es que los sistemas actuales están guiados por números, por las cifras financieras. Los medios disponibles para verificar el rendimiento de los gerentes principales en estas empresas tradicionales se basan en los reportes financieros. Los reportes financieros son una parte mínima para verificar el comportamiento o el desempeño de una compañía. Entonces, los gerentes top utilizan mal esta visión, porque ellos lo que buscan es a través de los reportes financieros satisfacer a los accionistas. Pero se olvidan pero por otro lado, en este caso lo que ellos
se basan más en los accionistas y se olvidan de los clientes. Entonces, la atención tradicional de las compañías tradicionales está basada en las cifras financieras, mientras que las gerencias principales de las empresas Kaizen Lean están enfocadas en el sistema operacional, es decir, cómo podemos mejorar nuestro sistema operativo de manera que podamos proporcionar productos mejores, servicios mejores para satisfacer a nuestros clientes. Entonces, cambiar para mejor es siempre orientado hacia el cliente. Y ese es un punto muy importante. No debemos olvidar a nuestros clientes. También en el caso de las empresas tradicionales, como dije, está orientada en la parte financiera. En el caso de las empresas Kaizen Lean, en la parte operacional. Siempre estamos revisando nuestras operaciones. Y como dije, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cómo hacemos nuestra mejora? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Luego, entre las empresas tradicionales, las gerencias tienden a prestar o dar mucho énfasis en los grandes cambios. Y las grandes tecnologías. Siempre buscan nuevos desarrollos y nuevas teorías. Nuevos descubrimientos, nuevas invenciones o nuevas teorías. Pero en el caso de las empresas Kaizen Lean, se va más al detalle. Y lo voy a explicar después, pero nuestra mayor preocupación es cómo podemos mejorar nuestro flujo total, el flujo total de las operaciones, desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un ejemplo, las facturas se empresa con las materias primas y después tienen que pasar por una serie de etapas hasta tener el producto final y después se entrega al cliente, a los clientes. Este es un flujo. El otro flujo es que es el flujo de información, el flujo de información que viene del cliente, que nos da cierta información y la fábrica empieza a hacer el producto con la información que nos ha dado el cliente. Entonces acá se parte del cliente. Entonces primero es el flujo de material y después el flujo de la información del cliente. Entonces tenemos estos dos flujos que tenemos que conectarlos de la mejor manera posible. Y cuando tenemos éxito en hacer un flujo bastante suave, tenemos otro flujo tercero que es el flujo de caja. El flujo de caja. Y esto hace que la empresa, eso es un indicador para ver si la empresa es exitosa y que hace buenos ingresos. Entonces siempre tenemos que tener esfuerzos para mantener estos flujos.
cómo las gerencias de las compañías tradicionales ven a sus empleados. En las compañías tradicionales ven a los empleados como costos. Son costos para las empresas tradicionales. Es decir, si el negocio va mal, hacen un corte de costos, reducción de costos, es decir, despiden a empleados. Ahí, porque ellos se ven a los empleados como costos. En cambio, las empresas Kaizen-Lin, para ellos, los empleados son activos, variables activos. Entonces, tenemos que educar, capacitar, proporcionar ayuda a nuestros empleados para mejorar su capacidad y lograr mejores resultados para que ellos sirvan mejor a nuestros clientes. Entonces, hay una gran diferencia entre estos dos tipos de empresas. En lo que se refiere a los costos, las empresas tradicionales, cuando piensan en los costos, solo piensan en reducción de costos. Lo primero, como dije antes, es despedir a empleados. O, por ejemplo, cuando tienen una planta que no es muy rentable, empiezan a cerrar las plantas. O, por ejemplo, proveedores que tienen un precio muy alto, entonces empiezan a cerrar este tipo de proveedores. Entonces, siempre es reducción de costos. Por otro lado, las empresas Kaizen-Lin se hace la gestión de costos, se centra en la gestión de costos. Entonces, lo primero es el empleado. Tienes que tener mucho cuidado en seleccionar al personal adecuado y capacitarlo de manera adecuada, de manera de que los empleados puedan brindar, o puedan ser una buena ayuda, puedan brindar grandes contribuciones a la empresa. Con todo respeto, en todos los aspectos, la gerencia trata de mejorar la administración, la gestión de los recursos en vez de reducir costos. Esa es la gran diferencia. También en cuanto a calidad y control y costos, las empresas tradicionales siempre quieren comprar algo de buena calidad pero a un precio bajo, a costos bajos. Pero las empresas tradicionales no se dan cuenta que no es posible tener una reducción de costos y una mejora de calidad. Esto es imposible porque para mejorar la calidad se necesita más dinero. Ellos piensan que necesitan contratar más personas para mejorar su calidad. Entonces, en sus mentes, la calidad y los costos no son compatibles. Mientras que para Kaizen-Lin, para las empresas Kaizen-Lin, calidad y costos deben ser compatibles. ¿Por qué? Porque se trata del requisito del cliente. El cliente quiere que ustedes hagan productos de buena calidad a un precio menor. Este es un requisito del cliente. Entonces tenemos que hacer lo posible para poder mostrarles que podemos hacer lo que ellos necesitan.
Luego, las empresas tradicionales piensan que mientras más grande, más rápido y mejor. Siempre quieren máquinas más grandes que funcionen más rápidamente y más caras y máquinas muy caras. Y el presidente va a estar feliz. ¿De qué tipo de productividad estamos hablando? ¿Es la productividad de una máquina o la productividad de las personas? Yo creo que la productividad de las personas es mucho más importante que la productividad de las máquinas. La productividad de las máquinas, claro, es importante, pero no debemos olvidar la productividad de las personas. Y nuevamente, Taiichi Ohno decía lo mismo, y decía que cuando estamos hablando de mejoras, se está hablando de porcentajes. Por ejemplo, el año pasado, nuestra compañía vendió muchos productos. ¿Y las demás? ¿Cuántas más personas? Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Y el resto? ¿Ven? Algo muy simple, como 5 S. Mantener su ambiente limpio, agradable. Conlleva acciones tan pequeñas y diarias que a veces es muy difícil hacerlo para algunas personas. Entonces las actividades Kaizen se deben hacer diariamente y requieren una gran autodisciplina. Entonces también es muy difícil, incluso después de que se ha introducido el enfoque Kaizen, es muy difícil continuar y día tras día, y mes tras mes, y año tras año. Es muy difícil mantener este enfoque. Entre los profesionales Kaizen que hacemos consultoría para introducir el Kaizen, tenemos un dicho que dice: una regla de 3 meses, una regla de 3 años, que son las reglas de 3 meses, la regla de 3 años. ¿Qué significa esto? Que si han decidido introducir Kaizen como las 5 S y las actividades relacionadas a Kaizen, de repente han solicitado a un consultor a venir y ayudarlos en esta introducción de esta filosofía, y ustedes lo han hecho por 3 meses y se han dado cuenta que es un sistema muy bueno. Entonces, después de 3 meses, ustedes creen que ya aprendieron lo suficiente sobre esto. Y ustedes dicen al consultor: muchas gracias, hemos aprendido ya, ahora lo podemos hacer por nosotros mismos. Entonces ahí se acaba el acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los 3 siguientes días
después de que ustedes se detuvieron o dejaron de hacer el trabajo Kaizen, nada permanece en la empresa. Nada continúa en la empresa. ¿Por qué? Porque si la compañía piensa que el cambio es una forma de vida, de repente algunos de los gerentes son transferidos a otras secciones. Por ejemplo, el gerente que estaba muy entusiasta con el Kaizen, de repente es cambiado. Y luego el tipo de trabajo en el que están comprometidos ahora es diferente. O de repente la competencia ha aparecido con un producto competitivo. Entonces, o también en la planta de producción hay cambios que se producen. Pero entonces lo que han aprendido tan fácilmente, lo que han aprendido en 3 meses puede desaparecer fácilmente en 3 días. Pensemos, imagínate si nos comprometemos en 3 años y en 3 años piensan que ya han hecho un buen trabajo y que se ha establecido bien el trabajo, pero si detienen, solo después de 3 meses de haber detenido el trabajo no va a quedar nada del trabajo realizado. Eso es lo que hemos visto una y otra vez. Es bastante difícil continuar la práctica Kaizen. Yo tengo mi propia sugerencia para evitar este tipo de situaciones. Estas son el espíritu Kaizen, el Kaizen Spirit. No me gusta que llamar a Kaizen como mejora continua, porque no puede comprender o no incluye este gran compromiso y determinación. Entonces, primero que nada, digo, número 1, descartar las ideas fijas convencionales para las operaciones. Las personas que han trabajado por años y años de una manera y están acostumbrados a un trabajo común y de repente alguien viene y les dice no, así no se hace de otra manera, y ellos entonces tienen cierta resistencia bastante fuerte al cambio. Entonces ahí se tiene que trabajar más duro para descartar todas estas resistencias. Entonces piensen cómo hacerlo y no por qué no se puede hacer. Piensen cómo hacerlo y no por qué no se puede hacer. Voy a después introducir algo nuevo y pensar en todas las razones por las que no la podemos hacer. Por ejemplo, pienso, lo hice antes pero no tuvo éxito. ¿Por qué no tuvo éxito? ¿Por qué? Porque algunas personas no pueden decir, porque algunas personas dicen no se puede hacer. Ustedes tienen que ir más allá y no buscar excusas o aceptar las excusas. Y no busquen la perfección. Háganlo inmediatamente, incluso si solamente llegan al 50% de su objetivo, pero háganlo inmediatamente y corrijan los errores, corrijan los errores inmediatamente y no gasten dinero para Kaizen. Muchas veces se desperdicia el dinero para mejor
para hacer las mejoras pensamos que necesitamos más dinero, contratar más gente, que tenemos que comprar nuevas computadoras. Pensamos que eso, que para mejorar necesitamos flujos de dinero, necesitamos invertir, gastar dinero. Pero esta es una situación única japonesa. Cuando hablamos de Kaizen en Japón, la palabra no contiene ningún signo de dinero. Cuando hablo de Kaizen, no, en ningún momento pensamos en dinero, porque esto significa para la mente de las personas hacer un esfuerzo para lidiar con ciertas situaciones. No tiene nada que ver con el dinero. Primero es el compromiso de la alta gerencia. Segundo es el compromiso de la alta gerencia. Y el más importante es el compromiso de la alta gerencia. Y la mayoría de empresas no tienen éxito en sus esfuerzos porque la alta gerencia no se comprometió. Quisiera terminar y agradecerles y terminar con una pequeña historia. Esta es una historia de tres gerentes de una empresa de tres presidentes, del presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Unión Soviética, Rusia, y el presidente de Francia. Y estos tres presidentes tenían una reunión cumbre, y después de la cumbre decidieron invitar al meeting y preguntar preguntas muy serias, hacer una reunión y hacer una serie de preguntas bastante serias. Entonces llegó Dios a esta invitación que habían realizado, y el presidente de Estados Unidos le preguntó a Dios: yo comprendo que en Japón tienen Kaizen, tienen la gestión Kaizen y tienen mucho éxito con este enfoque Kaizen, pero me gustaría saber cuántos años les va a tomar para que cada empresa americana tenga acceso o implemente Kaizen. Bueno, Dios les dijo: bueno, los americanos no son muy fáciles de aplicar otro que ha sido creado por otros, así que les va a tomar al menos 100 años. Entonces el presidente de los Estados Unidos empezó a llorar y dijo: ¿usted sabe cuántos años tengo? Es decir, que no va a pasar esto durante mi tiempo de vida. Y lloró el presidente de los Estados Unidos. El siguiente fue el presidente francés y preguntó lo mismo. Dios dijo: los franceses son más difíciles porque ellos se creen el centro del mundo. Entonces a ustedes les va a tomar 200 años. Y de nuevo el presidente francés empezó a llorar y va a decir: bueno, yo no lo voy a poder ver mientras viva. Entonces el presidente ruso dijo: bueno, ¿qué piensa? ¿Cuánto va a tomar en mi país implementar esto de que cada empresa rusa implemente esto? Entonces Dios empezó a llorar y decir: esto no va a pasar durante mi vida.